Cortés, pues ya en una ocasión anterior me había invitado, ¿verdad? Para compartir un poco de lo que yo conozco en base a mi carrera y también en mi trabajo. Actualmente, como él decía, yo me dedico más a la edición, pero tengo conocimientos también del diseño editorial. Entonces, les voy a compartir un poco, ¿verdad? Porque es realmente muy amplio, pero quizá un poco más enfocado a lo que tal vez ustedes podrían ocupar y conocer, ¿verdad? Algunas herramientas que les pueden servir también como recursos para, pues para no caer en pensar en que solamente un diseñador puede hacer un texto, ¿verdad? Pues sí, realmente se requieren de algunos conocimientos en cuanto a la toma de decisiones, pero como les digo, la tecnología ahora nos está ayudando bastante con eso, nos está ofreciendo también algunas herramientas en línea gratuitas que pueden ser usadas también por cualquier persona. Básicamente lo único que requieren es tener una cuenta de Gmail y que bueno, en adelante cuando vayamos avanzando les voy a ir presentando. Entonces, vamos a compartir esta presentación. Ahora no me deja. Ahí está. Muy bien. ¿Sí la ven? Sí, vale. Perfecto. Bueno, entonces más que todo, el título que le quise dar a esta presentación es Proceso de diagramación en la elaboración de textos, ¿verdad? Y bueno, iniciar con que la elaboración de textos conlleva 3 grandes etapas, ¿verdad? La primera que debería ser la planeación, donde uno decide, ¿verdad? Si es un texto que va a elaborar a nivel personal o institucional. Puede ser que sea para divulgar alguna investigación, algún aporte creativo, algo biográfico o propiamente algún tema en específico del área donde ustedes se desarrollan. Me imagino que en su caso, pues como hay de varias áreas de las ciencias, pues pueden haber textos distintos en cuanto a la información, ¿verdad? Al contenido, a la temática que ustedes quieran desarrollar. Entonces, dentro de esta planeación, que sería la primera etapa, está el contenido propiamente dicho, ¿verdad? De qué se va a tratar el texto que queremos elaborar, qué estructura va a llevar, el estilo y lenguaje que deseamos ocupar de acuerdo también a nuestro grupo objetivo o nuestro público lector, la redacción y la corrección. Luego la siguiente fase que sería el público lector, determinar a quiénes vamos a dirigir este libro. Recordemos que cada vez que nosotros hacemos algo, no es para nosotros, o sea que si nosotros lo estamos elaborando, como ustedes bien saben, su mayor fuente, ¿verdad?, de inspiración son sus alumnos. Y en este sentido, pues tener clara la intención comunicativa, ¿verdad? ¿Cuál es la idea central del texto que quiero realizar? Luego viene la siguiente etapa que es ya basado en los intereses de las personas o del grupo objetivo que ustedes van a dirigir su texto. Entonces, tratar de hacer lo más posible que sea atractivo, fácil de usar, comprensible e innovador. Aquí me voy a detener un momentito y les voy a presentar un video para que comprendan un poco más lo que significa el proceso creativo desde el diseño gráfico. Aquí está. Diseñar para crear valor. Dentro del mercado, se suele percibir a los diseñadores como profesionales que solo cuidan del valor estético, pero en realidad la verdadera función del diseño es comunicar, y ahí radica todo su potencial y valor. Para diseñar correctamente, debemos cumplir con 3 puntos importantes dentro de nuestro proceso. 1. Identificar las necesidades. Debemos ser capaces de identificar las tendencias, reconocer lo que funciona y no funciona dentro del mercado. Y sobre todo, entender las necesidades comunicativas de nuestro público objetivo. 2. Diseñar con estrategia. Luego de identificar las necesidades, debemos empezar a diseñar nuestra propuesta con el fin de ser entendible para nuestro público objetivo, marcando un diferencial comunicativo y estético frente a la competencia. 3. Comunicar el valor.
No diseñamos para nosotros ni para el cliente. Lo hacemos para nuestro público objetivo. Por ese motivo, nuestros elementos visuales deben sumar y acompañar el mensaje principal y no complicar su lectura y entendimiento. De esta manera, lograremos usar el diseño para comunicar de forma efectiva, directa y sencilla nuestro mensaje sin dejar de lado el valor estético. Bueno, como les decía, estos son unas pequeñas cápsulas de video que me ha gustado traer a esta presentación porque sí enriquecen bastante lo que les estoy explicando. Seguidamente del proceso ya de cuando hemos definido que vamos a realizar un texto, ya sabemos a quién va dirigido, ya sabemos qué idea es la central a que vamos a comunicar con este texto, pues viene el proceso de la escritura, ¿no? En este proceso de escritura hay 5 elementos que hay que destacar. Entre estos 5 elementos estaría identificar la información más relevante. Si bien ustedes saben que de todos los temas que existen en su pensum, ¿verdad? O en la temática que tienen que desarrollar durante un ciclo escolar, es muy extenso. Entonces, deberían de poder ustedes tratar de identificar la información más relevante para poder de ahí partir para elaborar su proceso de escritura. Luego, buscar que tenga un orden lógico y una coherencia. Si bien ustedes también tienen estructurados ya pues planificaciones mensuales o semestrales, pues que de acuerdo a ese esquema ustedes también trabajen su proceso de escritura. Luego, utilizar un lenguaje acorde al contexto. Como ustedes habrán visto en muchos libros, por ejemplo, editoriales grandes como Santillana, Norma, etcétera, pues ya manejan contenidos ampliamente, pero siempre tienen enfocado, por ejemplo, a Latinoamérica está Santillana, para México, Guatemala, en cada país tienen un grupo editorial que se encarga de trabajar esto del contexto, ¿verdad? Para poder hacer un tipo de texto que, si bien tenga los temas que llenen el currículum, ¿verdad? Para acorde a la edad de los alumnos, pero que estén contextualizados para que lleguen de la mejor manera a ese grupo objetivo. Luego sería el hilo conductor que tiene que llevar durante todo el texto. Si ustedes conocen tal vez un poco de la mediación pedagógica, o tal vez en adelante lo vayan a trabajar con el maestro Cortés, ese hilo conductor que es el que lleva de la mano al lector en todo el texto, aunque sean libros muy duros como de matemáticas o de biología, ¿verdad? Que tal vez lleven demasiada información, tratar de hacerlo de una manera que la persona que lo va a leer o el alumno que lo va a leer trate de sentir de que el maestro lo está llevando de la mano a viajar en todas las temáticas y en todas las unidades o los capítulos del libro que van a leer. Y no por ser el último, el menos importante, la corrección gramatical, ¿verdad? Ya me había mencionado el maestro Cortés también que ustedes ya conocen y han trabajado lo que es la sintaxis y la semántica, pero también yo quiero resaltar muy, muy importante que la ortografía es tal vez el pilar de cualquier tipo de proceso de escritura. Si bien es algo que tal vez lo dejamos para de último, y yo entiendo que tal vez hay áreas que tenemos más fuertes unos que otros, pues no confiar de dejarlo sin ocupar, ¿verdad? Tenemos que tratar de buscar que haya alguien que nos haga una revisión de ortografía, redacción y estilo, porque esto es de vital importancia para que la comunicación llegue de mejor manera. En cuanto a la estructura del texto, pues esta persona, Ana Nieto, en una página que también ahí se las dejo de referencia, propone que se haga un tipo de brainstorming o como una tormenta de ideas o un árbol de problemas o un mapa conceptual, donde ustedes al centro colocan la temática y luego como lluvia de ideas van tirando idea número 1, la pueden colocar arriba, luego se les ocurre o piensan en algún caso o en algún ejemplo, luego algún dato interesante que tenga que ver y pueden venir las ideas en desorden. Las ubican como está acá en este primer diagrama que está en la parte de arriba y luego ya teniendo esas ideas lo puedan plasmar ordenadamente ya de una temática general, buscar temas como el tema número 1, el tema número 2, el tema número 3 y dentro de esos temas ubicar las ideas
los datos y los ejemplos que ustedes pudieran ir trayendo para que tengan un orden más estructurado. Entonces acá las divisiones les pongo que pueden ser de acuerdo a temas. Ustedes pueden dividir un libro ya sea por temas, por capítulos, unidades o sesiones, ¿verdad? Les quiero compartir en este momento otro videito para que tengamos otra visión desde el diseño gráfico en cuanto al texto y diagramación. Armonía. Cuando diseñamos Lo voy a regresar, perdón. mensaje claro y en armonía. Cuando diseñamos, muchas veces queremos resaltar un texto o palabra, por lo que elegimos las letras mayúsculas para destacar y darle importancia a este elemento. Sin embargo, existen otros recursos que nos ayudarán a destacar de una manera más atractiva esa palabra. Podemos cambiar de peso, cambiar de tamaño y podemos cambiar de composición y diagramación. El recurso de la mayúscula es bastante usado como punto de partida, pero existen otras formas para no interferir con la armonía del diseño. Así, habremos resaltado nuestra palabra con legibilidad y armonía. Ok, bueno, esta era otra cápsula que me llamaba la atención para poderles, perdón, se me quedó activado, para poderles ir ejemplificando con un poco de videos más relacionados al proceso propio del diseño gráfico. Si ven, no va tan separado de lo que les estoy explicando y el proceso de la construcción de la estructura pues tiene que ver también con esto de la estructura de cómo ubicar los títulos y darle énfasis o no a ciertas áreas que vayamos nosotros estructurando. En este caso, lo quise poner porque también podemos destacar, si está acá en el diagrama, por ejemplo, la gran temática que podríamos decir que es el título de nuestro libro. Luego los temas 1, 2, 3 y 4, que podrían ser como los capítulos o las unidades, ¿verdad? Entonces, cada uno, si se dan cuenta, en estos diagramas llevan una jerarquía. De la misma manera, entonces vamos a ocupar nosotros dentro de ya nuestro texto las jerarquías para darle la importancia a cada uno de ellos. En este caso también, como va muy amarrado con la temática, hacer ver que el índice es muy importante. También esta persona, Ana Nieto, menciona que la temática y el diseño de una portada en un libro sí son importantes, pero también considera que se debe tomar en cuenta el índice, ya que esto da forma y sintetiza todo el contenido y lo expone al lector con el fin de comprobar si éste cumplirá sus expectativas. Esto también lo podemos ver y se ocupa un poco más en el área del marketing, ¿verdad? Podemos ver que también uno en las librerías cuando va y ve un título, si bien te gusta la portada, lo primero que uno hace es hojear el índice, ver cuál es el contenido que tiene. Y de acuerdo a lo que el libro me propone, entonces pues yo ya decido si lo compro o no, si me llena las expectativas que yo estoy como consumidor, ¿verdad? En el caso del marketing, las que estoy buscando en este tipo de libros. Pero entonces, ¿qué es diagramar? Les voy a presentar otra cápsula de video. Esta va más relacionada con el recorrido visual estratégico. Diseñar es poner las cosas en su lugar. Muchas veces, cuando empezamos a diseñar, pensamos que todos los elementos deben llamar la atención. Pero lo cierto es que cuando empezamos a diseñar, sin ningún orden, el resultado puede que no se entienda y genere ruido en la comunicación. Para evitar estos problemas, tenemos que seguir los siguientes pasos. 1. Conocer la información. Saber de qué trata el contenido y con qué elementos cuenta. 2. Estructurar un orden. Una vez
que conocemos el contenido y sus elementos, podemos empezar a estructurar un orden de prioridad. 3. Diagramar el contenido. Generar una grilla y empezar a hacer ejercicios en función al orden de prioridad establecido. Y 4. Verificar el recorrido visual. Una vez que tenemos nuestra propuesta, es que empezamos a validar si realmente guarda jerarquía y un recorrido visual entendible. Siguiendo estos pasos, tendremos un diseño legible, con sentido y sin problemas de lectura. Muy bien. Entonces, si pudieran observar en esta pequeña cápsula, también ya nos está hablando de términos como grilla. Entonces, ahora vamos a ver ya en sí qué es diagramar. Diagramar, bueno, es siempre dentro del oficio del diseño editorial, pero no significa que esté aparte totalmente. Hay personas que llaman a diseñadores gráficos que solo son diagramadores. Puede ser que sean personas que no hayan sacado ya sea una carrera específica de licenciatura en diseño gráfico, pero se han dedicado toda su vida a la distribución del texto y entonces ya tienen este título que es de diagramadores. Si bien, como dice acá, el concepto es un oficio del diseño editorial, en esta parte de la diagramación es en el que de forma creativa, ordenada, balanceada y legible se organiza dentro de un espacio determinado el contenido escrito, visual o multimedia. En la actualidad también estamos ahora utilizando más todo lo que es la parte digital. Y esto no significa que vayamos a dejar de hacer diseño editorial. El diseño editorial se puede manejar también desde la parte de lo digital. De hecho, existen los ebook, están también las revistas digitales o las multimedia, ¿verdad? Que ustedes también podrán ver en internet y que también requieren del proceso creativo y de una estructura de diagramación como que si fuera una revista impresa, ¿verdad? Puede ser también para publicar medios impresos, se puede utilizar las dos variables, tanto que diseñen para hacer algo impreso o que lo puedan hacer en su versión digital. Y como les decía, se ven revistas, libros, manuales, etc. La diagramación también es llamada maquetación. Y acá podemos ver algunos ejemplos impresos. Bueno, en la mía sale en la izquierda, lo que está en amarillo, si ustedes ven, es como una revista. Y ahí ya se ve un poco más estructurado y jerarquizado qué es lo más importante, ¿verdad? Está el título, la imagen, los colores que se maneja una paleta, pues aquí en este caso es tricolor, ¿verdad? Está el amarillo, los negros y los grises. En la que está al lado derecho de abajo, que es Health, si se puede ver también la estructura pareciera que es también para contenido digital y que se puede ver en dispositivos móviles. Y la que está en la parte de arriba es un catálogo o una revista que se trata de servicios de alguna empresa. Todo esto llevó diseño editorial, independientemente de la salida que se le dio o que si tienen las dos opciones, ya sea que fueran digitales o impresas, llevó diseño editorial. Y si ustedes lo ven a simple vista, se ve que está muy ordenado, tienen una paleta de color definida, no ven ustedes cosas que estén fuera del lugar, sino que todo tiene una intencionalidad. Y para eso se ocupan las que mencionaba en el video anterior, que decían las grillas, que no es nada más que la retícula que se ocupa para diseñar los textos, en dónde va cada uno. Por ejemplo, en el ejemplo que está la primera parte, digamos en amarillo, si se dan cuenta, se están utilizando dos columnas anchas y una más pequeña. Y lo mismo se repite incluso donde está la imagen. Siempre se vive manteniendo tres columnas. Entonces, eso es la retícula para un diseño editorial. En el caso de los diseñadores gráficos, lo manejamos y lo vemos siempre a manera de como sketch. Acá les pongo un ejemplo de cómo se estructura o cuáles son los elementos que lleva una diagramación. Va desde el formato, que ahí podemos ver que esto está en horizontal y que es como de un libro. Si se dan cuenta, al medio lleva como la división de una página y otra página, ¿verdad? Los márgenes
columnas, el espacio entre las columnas, la retícula o rejilla, que es esto que les mencionaba, que es la distribución del texto, ya sea en módulos o en cuadrícula. Las imágenes que acá están representadas en cuadros rosados con una X y los textos, ¿verdad? Que son las líneas que se ven ahí como dibujadas, nada más. Y aparte pueden existir algunos otros recursos gráficos que acá solamente aparecen dos que están marcados en amarillo, en verde, perdón, en la última gráfica de abajo. Les voy a pasar otro ejemplo. Este sería más completo, ya como una estructura general. Podría hacerse para un libro o para una revista. Esta es también llamada la grilla, se puede llamar la layout o plantilla, ¿verdad? Que ya existe también una intencionalidad y que ustedes, de acuerdo a lo que quieran diseñar o lo que quieran presentar o elaborar, pues ya pueden tener una idea de que si les funciona o no. Hay libros que llevan más texto que imágenes, pero hay otros que necesitan llevar muchísimas más imágenes para complementar el texto. Y acá otro ejemplo de retícula o grilla, que es con un diseño basado en retícula del New York Times. Si se dan cuenta, casi que en todos los periódicos se maneja mucho las columnas. Entonces acá solo lo que se está haciendo notar es que existe una intencionalidad desde que se maneja una retícula. Está el encabezado, ¿verdad? Maneja cierto espacio hasta determinada línea. Luego viene distribuido el subtítulo, una imagen que ocupa siempre el espacio dentro de la grilla. Luego otra imagen de otro artículo que está más abajo y así. Así se estructuran a nivel, digamos, de diseño editorial las columnas de un periódico. Luego viene la tipografía y también para esto les tengo otra cápsula de video para que veamos. Ay, es acá. Listo. ¿Por qué no me deja? Se me fue. Aquí está. Muy bien. Contexto al mensaje. La tipografía es todo un mundo, empezando por su clasificación, serif, sans serif, 2 por las familias tipográficas, romana antigua, romana de transición, romana moderna, egipcia, gothic, geométrica, humanística, manuscrita, decorativa, y 3 por sus variables. Las tipografías nos han ayudado a comunicar, persuadir y reforzar ideas presentadas con palabras. El mensaje mantiene su propia esencia, pero la forma en que se expresa tiene un valor importante dentro de la comunicación. Cada una refleja un contexto distinto. Lo interesante es que también podemos intervenir las tipografías, desde el interior hasta el exterior. La elección, modificación y variables deben ser estratégicamente pensadas y ejecutadas. De esta manera, tendremos soluciones más creativas, precisas y coherentes en relación al mensaje. Bueno, como podían ver acá, hay mucha variedad de tipografías, familias tipográficas y variables entre las mismas, ¿verdad? Acá les explico un poquito más despacio lo que significa serif. Las letras serif o las tipografías serif son las que tienen pequeños trazos que se extienden en los extremos de las letras, expresan un sentido clásico y tradicional. Si se fijan en la que yo estoy ocupando en las diapositivas, esta que está en el título de tipografía, tienen unos pequeños remates hacia afuera y las letras, por ejemplo, la P, la T, la I, tienen como unas basecitas. Eso es lo que se llama serif. Y serif no es nada más que remate, ¿verdad? Entonces a eso se refiere esa palabra. Luego la sin serif o la sans serif, como lo vimos en el video,
se refieren a las que no tienen esos trazos o esos remates al finalizar de cada una de de cada una de las letras. En el caso de la sin serif, son trazos que son cortados o limpios y son precisos. Son de mejor legibilidad según lo que se ha analizado y se las relaciona con la modernidad y elegancia. En el caso de las manuscritas o las handwriting que les llaman también, depende del contexto en el que se use, se pueden utilizar para expresar diversión o modernidad. Sin embargo, estas no son muy legibles. En textos largos no se recomienda ser utilizadas. Y acá les hago yo una recomendación de también en cuanto a lo educativo, ¿verdad? Ver algún artículo que se llama La importancia de la tipografía para el aprendizaje, puesto que también ustedes pues conocen las situaciones de su público objetivo. Pueden utilizar, ahí en este artículo están haciendo ver qué tipografías son las que mejor quedan de acuerdo a unos estudios que han realizado. Entonces les podría servir para la toma de decisiones, depende de su grupo objetivo. Acá podemos ver ya más gráficamente la diferencia entre una serif y una sans serif o una sin serif y lo que connota, ¿verdad? ¿Cuál es el significado de la serif? Elegancia, tradicional, glamurosa, clásica, y la sin serif, que es más moderna, limpia, racional y versátil. Entonces, en cuanto a la importancia de elegir una tipografía, como escuchamos en el video anterior, dice que por sí misma puede persuadir y reforzar ideas presentadas con palabras. La elección de la tipografía tiene una alta complejidad y si bien se requiere de aptitudes gráficas en la actualidad, hay muchos recursos gratuitos en la web. Yo les voy a explicar adelante uno que me ha servido mucho, pero en este caso, pues para que tengan también ustedes alguna idea de dónde pueden descargar algunos otros tipos de letras, les muestro esta página que se llama dafont.com, que es donde pues la mayoría de tipografías están organizadas no por familia, sino que por estilos, ¿verdad? En este caso tenemos fantasía, están algunas que son de aspecto extranjero, que vemos, aquí están árabe, mexicano, romano, griego. Ustedes pueden ir explorando y les aparecen todas las familias tipográficas. Pueden salir, pueden hacer, perdón, acá ejemplos, ¿verdad? Escribir un pequeño texto y ver cómo queda escrito. Si les parece la tipografía, si se adecua a lo que ustedes están buscando, pues ya la descargan. Aquí la mayoría son gratuitas, pero son para uso doméstico o para uso personal, ¿verdad? Si ya se van a ocupar como para ya algo que va a ser lucrativo, entonces sí tienen que comprar las tipografías o acá en este caso dice donar a los autores de las mismas, ¿verdad? Entonces se las voy a dejar también en las referencias para que la puedan ustedes visitar. En las grandes conclusiones que he podido llegar para este tipo de elaboración de textos es que en la actualidad para los educadores es un reto, ya que pues a raíz de la pandemia pues vemos que esta situación no, como que no está siendo muy fácil de que vaya a regresar a la normalidad y quizá vamos a tener que adaptarnos a una nueva pues a una nueva era en cuanto a los tipos de documentos, materiales y todo que ofrecemos a los alumnos, sobre todo para que no sean muy monótonos. No es lo mismo estar enviando un documento en Word que apenas va al texto y si acaso le acompañan alguna imagen, que si ustedes ya pueden como modificarlo con algún recurso como el uso de las tipografías, colores o manejar más las columnas. Yo sé que es difícil en Word trabajar todo lo que es editorial, pero por eso les voy a enseñar también otras herramientas, ¿verdad? La más importante de las herramientas que ustedes tienen como educadores es que conocen a su público lector. Entonces, a partir de ahí ya tienen avanzado el 50% del camino para elaborar un texto. La ortografía es más importante que una linda portada. Recalco mucho esto, ¿verdad? Porque también por los tiempos en que estamos, no hay como el espacio como para contratar o como buscar un editor que me revise y me corrija. Entonces, sí es de poner bastante atención a este aspecto y sobre todo porque en la herramienta que les quiero mostrar no hay corrección de ortografía. La mayoría de textos que vienen ahí si bien son simulados para que uno los rellene, digamos, con el texto que uno quiere, todo viene en inglés, entonces no hay esa opción de que te pueda corregir la ortografía. Si
por algún error se pasó alguna palabra, ¿verdad? Entonces sí es importante que uno tenga este hábito de la ortografía. El lenguaje a utilizar en la elaboración de los textos debe ser propio del contexto, como lo habíamos manejado antes, ¿verdad? Se trabaja también con base al contexto y al área. Incluso en Guatemala no podemos identificar un solo tipo de lenguaje para todas las áreas, ¿verdad? Si bien ustedes conocen, está el área rural, ¿verdad? Donde hay muchísima más todavía necesidad de ahondar en esta parte del contexto, ¿verdad? Y aprovechar los recursos gratuitos para elaborar todo tipo de publicaciones de textos. Entonces, no sé cómo estamos de tiempo, maestro. ¿Puedo mostrarles la herramienta o No, pasamos a preguntas? no, muéstreles ahí y Vale, luego pasamos a preguntas. bueno, muy bien. Les voy a demostrar entonces. Esta herramienta se llama canva.com y está, como les decía, únicamente, sí la ven ahí, ¿verdad? Sí, Muy bien, bueno, entonces acá yo estoy logueada con mi cuenta de correo de Gmail. Entonces les decía que no necesitan ni crear un nuevo usuario, sino que simplemente entran con su usuario de Gmail. Y esta aplicación también está disponible para teléfonos celulares, ¿verdad? La pueden descargar ahí. Existe la versión Pro, pero la verdad yo les digo, lo que he explorado, pues tiene suficiente contenido como para poder usar todo lo que es gratuito. Acá está, si bien ven como los grandes temas o lo que se puede encontrar para realizar posts de Instagram, de Facebook, portadas de Facebook, publicaciones de Twitter, Pinterest. También está en lo personal, invitaciones, tarjetas, currículum, postales, planificadores, camisetas. Para los negocios, ¿verdad? También están las presentaciones, cómo estructurar un sitio web, logotipos, tarjetas, facturas, propuestas. En cuanto a marketing, está para hacer pósters, flyers o volantes, infografías, folletos. Educación, tenemos para elaborar currículos, hojas de trabajo, certificados, storyboards, marcapáginas, horarios escolares y tendencias, ¿verdad? Que aquí en esta parte están fondos virtuales para Zoom. Ustedes pueden crear sus fondos virtuales para Zoom, mapas conceptuales, mapas mentales, tarjetas de felicitación y de todos los días. Por ejemplo, ustedes necesitan del Día del Cariño, ahí está. Si quieren el Día de la Madre, ahí está. Entonces, para mostrarles, vamos a ver acá en presentaciones de qué se trata. Entonces, acá ustedes eligen de acuerdo a qué es lo que van a presentar. Todas estas son maquetas o plantillas. Por ejemplo, si ustedes, tal vez esta que es un poco más adaptada para los jóvenes, ¿verdad? Del área de la educación media. Pueden tomar esta plantilla y acá les está, antes de que la empiecen a trabajar, aquí les muestra las vistas, ¿verdad? De los slides, cómo quedarían. Digamos, si ustedes van a hacer una línea del tiempo, acá perfectamente tienen ya la estructura de cómo lo pueden armar. Si van a hacer como informaciones de dos tipos, ¿verdad? Comparativas o algo así. Acá otro tipo de color. Acá ya incluyen imágenes. Estas imágenes se las ponen acá como de ejemplo primero, ¿verdad? Pero cuando ustedes ya están elaborando su presentación, ustedes deberían de sustituir estas imágenes porque si no, si las quieren usar, les van a salir con fondos de pantalla o con una, ¿cómo se llama? Una marca de agua que tiene los derechos de esta página que se llama Canva. Entonces, recomendación, utilizar sus propias imágenes y subirlas para que sean todavía más del contexto, ¿verdad? Lo que hablábamos. Aquí están todos los estilos de la presentación que podían ustedes ocupar y los slides. Entonces, para usarla solo tienen que apachar acá en el botón que dice utilizar esta plantilla. Y ya los va a dirigir para que puedan ustedes, si se dan cuenta, cada uno de los elementos que tiene acá puede ser modificado. Si en el caso de este título, yo puedo venir y cambiarlo. Por ejemplo,
digamos que esta se va a llamar retos de la educación ante COVID-19. Si se dan cuenta, ya es algo que yo estoy escribiendo y que me lo acepta. Siempre cuando uno escribe algo relacionado al coronavirus, siempre le pone la alerta acá. Entonces, yo tengo acá, por ejemplo, en esta parte, aquí dice al lado izquierdo, archivos subidos. Yo aquí tengo muchas fotografías que ya he utilizado. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera, digamos que digamos que esta fuera una escuela, ¿va? Si yo quisiera poner esta acá, sustituyendo una imagen de esta, solo la arrastro de donde yo tengo mis archivos subidos y ya me la pone acá. Puede ser que tal vez no elegí la mejor porque me estiró la imagen, ¿verdad? Pero podemos cambiarla y poner una acá. Estas realmente son de una iglesia, ¿verdad? No son de ninguna escuela. Pero para darles un ejemplo, ¿verdad? Yo puedo cambiar las imágenes solo arrastrándolas y soltándolas encima de los iconos, ¿verdad? Si se dan cuenta, no es nada difícil y lo tienen ustedes disponible gratuitamente. Entonces, este tipo de recursos siento que vale la pena explotarlos y como les digo, si es gratis hay que tratar de usarlos. Acá igual el texto, si ustedes ven, ya no tienen que pensar qué tipografía pongo, cuál combina con otra. Esta creo que es la helvética, que creo que es la que es más legible. No, es una parecida. Pero tiene sus diferentes. Acá tienen una bold, acá tienen una con un tamaño más grande, pero si se dan cuenta no se nota que es la misma tipografía. Ya le va dando una jerarquía, dándole el tamaño de la letra y utilizando el color, ¿verdad? Entonces pueden ir ustedes sustituyendo. Como les decía, solamente necesitan tener claridad si este tipo de plantilla es la que les sirve para poder ir armando la suya. Si hay una página, por ejemplo, que ustedes dicen, ojalá que tuviera más de estos cuadritos. Bueno, entonces, digamos que no me sirve esta que estoy viendo ahorita acá. Aquí arriba está el botecito de basura y solo le dan eliminar y ya esa página desaparece. Si ustedes esta la quieren que aparezca varias del mismo formato, acá también está el que me va a duplicar y ya me crea otra página igual. Si yo digo, quisiera que tuvieran un color diferente, pues vengo y me voy acá y elijo aquí otro color. Entonces no hay no hay mucho que hacer, digamos, además de que ya está todo acá establecido en un orden, ya está jerarquizado, no tienen ustedes mayor cosa que hacer que llenar con la información que ustedes tengan. Como les digo, son cosas que están ahí gratuitamente y los podemos usar. Para poder modificar, no las podemos bajar a nuestra computadora, sino que siempre tienen que hacerse las modificaciones en línea. Y acá a la hora de descargar, le ponen las sugerencias. Ya sea que ustedes lo descarguen como un archivo PDF estándar, PDF para la impresión, que sube un poco más la calidad, pero va a pesar. Pueden bajarlo también en un video o en un archivo GIF, que también es otro tipo de video, pero más corto, ¿verdad? También se puede bajar como imagen, ya sea de alta resolución o más pequeña para mandar por vía de mensajes de WhatsApp, ¿verdad? Que es lo que se maneja también ahora. Entonces, la salida más, aquí me pone siempre una sugerencia, ¿verdad? PDF estándar. Si yo le doy descargar acá, ahí se tarda un poquito. Y si ustedes ven acá, me aparece de una vez. Lo voy a guardar primero, guardar. Y yo creo que aquí ya no ven ustedes, ¿verdad? Voy a cambiarla. Les voy a mostrar ya abriéndolo en el... ¿Qué se hizo? No me lo abre. Bien, aquí está.
Ya en PDF, descargado, queda así. Entonces ustedes lo pueden, de esta manera ya lo pueden bajar a su computadora y ya no tienen que tener en línea, ¿verdad? Si se fijan, acá está lo que nosotros descargamos. Y este archivo ya lo pueden ustedes compartir, mandar por correo, subir a una página, a su blog, a donde ustedes requieran hacer la publicación. Bueno, eso sería, por mí, hasta ahí sería la explicación y un poquito contarles esto de del recurso que tenemos de Canva para poder hacer publicaciones en línea, gratuitas, con diseño y tipografías ya establecidas que no van a tener que ustedes más que llenar con la información que necesiten. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias, maestra Flor. Entramos al periodo de preguntas por los estudiantes. Vamos a juntar varias preguntas y luego usted ya las contesta, por favor. ¿Alguien tiene alguna consulta? Yo, Sí, licenciado. Vamos con Andrea primero. Ok, gracias. Tengo dos preguntas. Una es, yo entré tarde a la conferencia y quisiera saber cómo se llama la conferencia. Segunda es, ¿qué tipo de letra podría utilizar para hacer más llamativo el texto que estamos utilizando para los chicos de adolescentes, ¿verdad? Porque como no todas las letras van dirigidas, usted mismo lo dijo, a todo tipo de personas, sino cada va, o sea, para ser más específico a ese conjunto de personas que queremos dirigirnos. Ya, muy bien. Gracias, Laura. Vamos a hacer un conjunto y luego la Vaya, que no se me olvide. Laura, por favor. Sí, buenas tardes a todos. Mi duda era básicamente con los colores. Yo estoy trabajando o quiero trabajar en el área diversificado, en el nivel diversificado. Entonces, ¿hay alguna tipografía, algún color o alguna paleta de color que se utilice más en ese nivel o siempre son colores llamativos? Tengo esa duda. Gracias, Melvin, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Fíjense que yo tenía la duda de las tipografías y es que, por ejemplo, cómo sé cuáles puedo combinar o simplemente yo evalúo y si se mira mal, entonces lo voy descartando o hay como una forma de saber o ya establecidas cuáles sí combinan y cuáles no combinan. Gracias. La última, Karel González. Muy buenas tardes. Mi pregunta es respecto a la herramienta de Canva, si se puede dar o desarrollar más de 50, digamos, hojas como que fuera un Word, porque yo he visto que se va agregando hacia abajo más. Entonces, esa sería mi pregunta, si se puede, esa capacidad. Bien. Por favor, maestra Flor. Voy a ir en orden, a ver si me acuerdo. Bueno, con relación al título de la presentación, se llama Proceso de diagramación en la elaboración de textos. Se los voy a, tal vez mejor a compartir otra vez para que les quede ahí en la pantalla. Ahí está. Ese sería el título. Bueno, con relación a la tipografía, me preguntaba, ¿verdad? ¿Cómo pueden decidir o cuáles recomiendo yo? Realmente, como les decía, la tipografía sí es importante decidir que sobre todo sea legible, ¿verdad? Que sea, si van a utilizarla para texto corrido, que sea lo más recomendable, una que no lleve mayores decoraciones. Por ejemplo, la que mencionaba en la presentación, que es la sin serif, que son las que no tienen remates o estas extensiones al final de cada letra. Si es para títulos, pueden utilizar las que sí llevan serif, pero que no vayan a ser grandes títulos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando ya nos lleven más de 3 líneas. Y las manuscritas también podían dar un toque de modernidad, ¿verdad? Y algún estilo como, por ejemplo, más para los jóvenes, pero también que no sean para títulos muy extensos porque no es legible.
sí existe en internet, ustedes se pueden meter, digamos, a Google y entrar como, por ejemplo, combinaciones de tipografías. Sí existe y lo pueden ubicar fácilmente. Y les van a dar ejemplos, ya sea gráficos o también de escritos. Aquí les voy a compartir también para que lo vean, que no es difícil de encontrar. Aquí lo escribí yo, combinaciones tipográficas. Y visualmente acá me tira en imágenes algunos, que son unas recomendaciones, ¿verdad? Podemos ver esta. Acá está. Por ejemplo, pueden combinar la Brusher con la Gill Sans. Como les digo, estas que son manuscritas o que son caligráficas se recomienda para títulos cortos o pequeños. Es más entendible esta que se llama lavanda que esta que se llama Brusher. Entonces, dependiendo si es, por ejemplo, para niños pequeños, bueno, ustedes casi todos son de media, ¿verdad? Así es. Ya todos saben leer bien, ya saben la hilación de las palabras, entonces sí pueden utilizar algún tipo de letra cursiva, ¿verdad? O manuscrita combinada con otra. Esto no significa que siempre va a tener que ir esta con esta otra. Y en nuestra computadora, pues no están a veces estos tipos de letra que nos están acá refiriendo. Pero como les comenté, está esta otra página, la de que se llama dafont.com, que es la que podemos nosotros descargar aquí tipografías. Por ejemplo, ahí leí una que se llama Ubuntu, creo yo. Y acá está. Entonces la pueden descargar aquí, la instalan en su computadora y ya la pueden ocupar para sus textos. Una deficiencia que tienen estas tipografías, a veces las que son más elaboradas o las que tienen un poquito más de modernidad, es que no tienen las tildes. Entonces sí, habría que buscar y probar. Como les decía acá, pueden ustedes elegirla y acá escribir, por ejemplo, buenas tardes y buenos días para usar una tilde. A ver si a la hora de ocuparla, ¿dónde está? Acá está. Miren, la tilde no la tiene esta tipografía. Entonces, desde ahí yo decido, no me sirve, ¿verdad? Porque no voy a quitar el uso de las tildes por utilizar una tipografía bonita. Entonces, es de ir probando. Ahora, para lo que me preguntaban con relación a la combinación de colores para el uso de los jóvenes también de media, ¿verdad? La verdad que, como les decía, ustedes son los que más conocen a los chicos. Acá les puedo, ya que está este anuncio acá, podemos ver, por ejemplo, si es una tipografía, estos son como ejemplos de los usos de las letras, ¿verdad? Pero pueden ustedes ver, por ejemplo, esta ocupación. Siento que esto es bastante moderno, el uso de este tipo de colores combinado con una tipografía solo en un color blanco podría ser que sea llamativo, más que todo para los varones, aunque lleve rosado, pero estos como colores neón son muy atractivos para ellos. También podemos utilizarlo como solamente un filtro, ¿verdad? Se puede hacer que vaya una imagen y encima le pongamos un color en transparencia para que cambie ya como el estilo de la fotografía y que vaya, así como en este caso, en la misma línea gráfica, el mismo color, todo nuestro texto, utilizando siempre la tipografía principal en color blanco. Esos son como ejemplos que, bueno, ahorita aquí aparecieron, entonces estoy haciendo uso de ese recurso. Que yo tenga así como preestablecido qué colores deben utilizarse, no. Como les digo, siempre hay que probar. Ustedes que los conocen más, pues entonces tienen idea de qué programas ven, qué les gusta, hasta la ropa que usan, ¿verdad? En eso se puede, como ustedes pueden identificar, qué es lo que les llama. Por ejemplo, yo les diría para las señoritas, a veces las niñas son como más como de fantasía, que un bosque, que la letra más como con adornos, o incluso esta, ¿verdad? Que solo están utilizando un fondo en grises, pero la tipografía es como muy romántica, ¿verdad? Podría decirse, como esta otra. Entonces, ya el uso que le den depende de más o menos ustedes cómo conozcan y cómo logren ubicar a sus alumnos, ¿verdad?
No hay como una camisa de fuerza ni tampoco la creatividad limitada. Ya dependerá de que cómo ustedes vayan midiendo y cómo es aceptado lo que van trabajando con ellos. Por supuesto que las niñas a veces son un poco diferentes a lo de los niños, pero hay un punto medio que sí vale la pena pues encontrar para quedar bien con todos. Luego, con relación a la combinación de las tipografías, igual, ¿verdad? Lo mismo que veíamos acá en este ejemplo de buscar en internet. Yo les recomiendo que siempre, como les decía, ante todo sean legibles. Acá está un ejemplo de esta que es bastante legible, que se llama Sánchez más Roboto. Y te lo ponen así en tamaño un poco más grande para que decir el título va en Sánchez y el texto que acompaña te lo ponen en otro que es Roboto. Normalmente aparecen así todas las combinaciones que puedan haber. Sí, y así como estas, que estas ya son composiciones más en cuanto a los tamaños y en cuanto como la distribución de las mismas. Es mucho más rico ver una composición con dos tipografías que no necesariamente estén juntas. Y si se fijan también en los tamaños, ¿verdad? El todo es un poco más grande que gracias y está ocupando un poco más del espacio y ya se ve como algo como más diseñado. Que si yo les pongo un título que aunque diga algo más interesante, Beautiful Web Type, se ve como aburrido, ¿verdad? Entonces también aprender a utilizar y jugar con este tipo de variedades, ¿verdad? O variaciones tipográficas que podían ser de mucha ayuda. Acá también hay otras fuentes tipográficas combinadas que para mí, por ejemplo, esta Pacífico me da como a entender como que si es de bebé, como ropita de bebé, siento yo que fuera, ¿verdad? Como para alguna marca de kinder o algo así. Y esta otra que es más cursiva, que aquí están utilizando dos tipografías, pero acá manejan el tamaño y la versatilidad con el bold, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, esta que está abajo está en 14, acá les pone que esta está en 22, y la arriba, que es la cursiva, está en 94. Este tipo de balances es bastante interesante y se puede pues tomar una idea para tener ustedes ya después, no necesariamente con estas tipografías, sino que unas parecidas, poder probar y ver si les funciona lo que quieren hacer. Y se dan cuenta, esto está hecho con Canva, ¿verdad? Y la última pregunta, perdón, no, la última pregunta que era con relación a si en Canva se puede hacer más de 50 páginas, pues la verdad que tampoco no lo he hecho. Podemos hacer la prueba ahorita. Aquí vamos a tomar. Esta creo que tiene 25. Esta tiene 25. Entonces voy a duplicar y duplicar esta. Para que veamos. No puede ser, papi, ya había un pan quemado. Aquí vamos ya por la 38 y no hay ningún problema. Sí, sí se puede manejar. Solo veamos si a la hora de descargar nos da alguna... ¿No? Ah, bueno, esta está diciendo que tiene que pagar porque tiene una imagen premium, pero esta se cambia, como les decía, yo les recomendaba idealmente que ustedes utilicen sus propias imágenes. No logro esta creo que es la que está causando ese problema. Pero si no hay... sigue... es que está en varias páginas la misma. Bueno, aquí dice descargar un borrador gratis con marca de agua. Solo para que probemos si funciona descargar las 53 páginas sin ningún problema. Sí.
ahí están las 53 páginas, no hay ningún problema. Entonces sí pueden utilizar Canva para hacer publicaciones extensas. Ok. Ah, ya. Muchas gracias. Bueno. Gracias, maestra. 3 preguntas más así rapidito. Michelle, luego Jorge Pérez y Diego Yoc para cerrar el ciclo. Muchas gracias, licenciado. Muy buenas tardes. Solo con una consulta, porque sí comprendí esa parte de que al final nosotros elegimos y conocemos a nuestros estudiantes para las tipografías, pero es como estético, se verá estético mezclar entre los tipos, entre los estilos de tipografía que hay, digamos, entre los que son más formales y los que son modernos. Gracias, Jorge Pérez. Buenas tardes. Mi pregunta es si en un libro yo puedo si debo utilizar el mismo tipo de retícula o puedo ir mezclando, digamos, en una página tener 3 columnas y en la siguiente solo 2. Si se puede hacer mezclas o debo mantener el mismo tipo siempre. Gracias. Diego. Buenas tardes. Yo quería preguntar sobre lo de las grillas. No sé si habrá algún estándar para el tamaño de las imágenes o para el tamaño de las columnas del texto y si también habrá un borde de impresión para estas grillas. Gracias, Gladys. Para cerrar, por favor, Gladys Marroquín. Gracias. Disculpe, solo quería preguntar. No sé qué tan recomendable es Freehand y si todavía existe. Disculpe, gracias. Okay. Bueno, ok. Michelle, creo que fue la que preguntó de si se pueden combinar o si es recomendable combinar estilos formales y modernos de tipografía. La verdad que sí, sí es recomendable y es bastante usual, ¿verdad? Que se haga este tipo de combinaciones. Depende, como les decía, ¿verdad? Siempre depende del grupo objetivo y de su público, ¿verdad? No es lo mismo que yo voy a presentar a unas autoridades, ¿verdad? De alguna empresa o a un alto nivel, una tipografía con muchos adornos y que no sea tan legible, aunque sea solo para el título, que si utilizo una tipografía más formal, como por ejemplo la que se quedó ahorita en pantalla, ¿verdad? Como ven, es una guía de marca empresarial. Entonces ya como nosotros también tendríamos que como identificar, en el caso de ustedes maestros, ¿verdad? Si es para hacer un informe o por ejemplo, no sé qué les pide el Ministerio de Educación, ¿verdad? Pero yo he visto, por ejemplo, las maestras de preprimaria que cuando están haciendo su planificación tienen que hacer un montón de cosas muy de manualidades y así mismo decoran sus portafolios y esas cosas. Bueno, pues sí, es material didáctico que ocupan y todo. Pero, por ejemplo, ya a nivel medio, universitario, yo recomiendo que sea lo más formal posible, sin perder la creatividad, ¿verdad? Por ejemplo, el manejo de los tamaños de la tipografía es bien importante, ¿verdad? No olvidemos que no necesariamente tenemos que cambiar de tipografía. Esta tipografía es la misma que esta y la misma que esta. Aquí lo que vemos es la versatilidad de un mismo tipo de letra, pero utilizada de manera bastante sutil y no necesita de otra tipografía. Está utilizando la misma con sus 3 versiones, ¿verdad? Está una semi-bold, una extra bold y una light, que podía ser esta última de abajo. Entonces también podían jugar en este sentido con las tipografías, únicamente usando una familia tipográfica sin necesidad de meter más, ¿verdad? Acuérdense que también parte del buen diseño menos es más, es la palabra, ¿verdad? Y también como los recursos gráficos, ¿verdad? Adicionales. Ahora se está utilizando mucho esto de las comillas grandes, ¿verdad? Para hacer ver que esto es una quote o una cita. Y también los elementos como los separaciones como con este tipo de líneas, ¿verdad? Que no son líneas completas, sino que solo para hacer una sutil separación entre el título y las fases. Luego, con relación a la mezcla de retículas,
Como les había mostrado también en la presentación, así a manera de esbozo, está también las que están marcadas como con rosado. Las voy a poner aquí. Sí la ven, ¿verdad? Pero para que lo vean. Por ejemplo, estas todas manejan la misma retícula. Estamos hablando de 2 columnas con un margen, ya sea el interno o el externo, mayor que las otras, dependiendo si son páginas internas o externas. Pero si ustedes quieren, pueden cambiar. Por ejemplo, acá tal vez se ve un poco más distribuida. Aquí hay diferentes usos de retículas. Si bien aquí hay 2 columnas, aquí hay 2 columnas, pero al centro está combinando el uso de estas dos, aunque sean de páginas separadas, está haciendo como que si es una sola con la imagen que está acá. Igual en esta de acá, la que sigue. Están manejando siempre las 2 columnas, pero hay, en lugar de dejar el margen, digamos, la imagen a un lado o al otro lado, está ocupando el centro para el uso de la imagen. Acá, bueno, tal vez en el otro, en este también podemos ver. Aquí en esta de en medio se nota, por ejemplo, la retícula viene en cuadrados, ¿verdad? Y normalmente esta es 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas. Pero en esta parte de acá, en este artículo que vemos acá, rompe acá la retícula y acá también. Pero si se fijan, de todos modos está dentro de un cuadro perfectamente. O sea, no es que no se pueda, que tenga que seguir hasta abajo, sino que pueden romper, pero no donde ustedes quieran, ¿verdad? Sino que siguiendo un patrón establecido, como por ejemplo acá, en vez de utilizar una y una columna, utilizó 3 y las 3 las partió a la mitad. Entonces, eso sí es válido, pueden cambiar. Esto es una página y en una misma página hay un rompimiento de retícula que está bien logrado. Digamos que para mí esto es como para destacar un poco más esta noticia. O sea, lo pueden hacer. Y en el caso de los libros de texto, no tengo ahorita aquí ningún ejemplo, pero a nosotros en cuanto a diseño, siempre nos piden que hagamos como un esquema de retículas. Podemos utilizar retícula para portada, un estilo, retícula para portada interna. Luego las retículas que son diferentes van a ser las de los cambios de capítulo y las internas, que las que van a llevar imágenes van a ser diferentes a las que no van a llevar imágenes. O sea, por lo menos tener un manejo de unas 8 retículas, o sea, una combinación de 8 retículas y que lleven un orden secuencial lógico, ¿verdad? Que, por ejemplo, si empezaste con la portada, luego viene capítulo, después viene una imagen de texto con una página con una imagen y texto. Luego va a venir 2 páginas más con texto. De ahí la siguiente va a venir una página completa con imagen, que lleve como un ritmo, ¿verdad? La estructura del libro, para que entonces así no sea tan aburrido solo tener en todas las páginas el puro texto, ¿verdad? Y que en todas siempre me va a aparecer la imagen en el mismo lado. Entonces sí pueden hacer combinaciones de retículos. Y luego la otra que me preguntaban, las grillas. Las grillas, ¿qué era lo de las grillas? Y que me preguntaba de las imágenes, bordes de impresión. Bueno, normalmente, aunque sean para uso digital, siempre se debe manejar un margen. El margen mínimo que se debe manejar para las publicaciones, sobre todo las que van para medios digitales, es de por lo menos 0.25 de pulgada. Eso es lo mínimo que se debe dejar para margen, pero sí debe llevarlo en todo, ¿verdad? Cuando son para impresión es mucho más grande todavía lo que se debe dejar porque hay que dejar como un espacio como de seguridad, le llamamos nosotros, por la línea de corte, ¿verdad? Cuando son libros, para que si va muy a las orillas y cuando viene la parte de la fileteada o del
la alineación de las páginas de un libro, no se vaya a llevar el texto, que quede muy en la orilla, incluso los números de página. Siempre tenemos que considerar que cuando va un número de página debe quedar dentro del margen, no fuera del margen. En el caso de Word, por ejemplo, ahí quedan afuera del margen porque no es un programa para diseñar, ¿verdad? Pero siempre dejar establecido que por lo menos 0.25 de pulgada debe quedar adentro el número de página, ¿verdad? Y el programa Freehand, la verdad que yo ya no lo usé, yo ya empecé con InDesign en la escuela y la verdad que no sabría decir si todavía funciona. Pero el que sí es seguro que funciona, que vino a sustituirlo, es InDesign, más que todo para publicaciones, ¿verdad? Ahora también está el Illustrator, que es más para realizar pues algún tipo de imágenes con vectores, algún tipo de gráficos o como, por ejemplo, mapas mentales o construcciones de algún tipo de estructura, ¿verdad? Que necesiten como con colores y con diseños de tipografías diferentes en ángulos y todo, sí puede ser utilizado el ilustrador, pero Freehand sí no les sabría decir si todavía funciona. Ahora solo, no sé quién fue que preguntó de las grillas, si contesté o si me amplía, porque no me recuerdo cuál fue la pregunta. Fue el penúltimo. Ok. Estaba bien, eso lo del margen era más que todo para poder utilizar. Vaya, perfecto, sí, entonces. Muchas gracias, maestra Flor. Se tienen 2 peticiones de los estimados estudiantes. Tal vez me lo puede pasar por WhatsApp y ya se los vaya. ¿Qué curso de diagramación les podría sugerir? Y si puede socializar su presentación, ¿verdad? Desean tener esto en... Sí, con mucho gusto. De hecho, al final de la presentación aquí les dejo todos los links de los videos y el artículo que les mencionaba, que es muy interesante, que es para lo de la importancia de la tipografía en el aprendizaje, ¿verdad? Y algunas otras que les pueden servir, ¿verdad? Para construir y elaboración de textos. Sí, se lo voy a enviar a usted a su Muchas correo. gracias. Y Gracias y cerramos con esto, con las palabras de la estudiante Laura Barrera, por favor. Barrera. Quería agradecer sobre todo la participación de la maestra. La verdad que fue una ponencia bastante enriquecedora para nuestros aprendizajes. Yo creo que ahora tenemos una base mucho más amplia de cómo podemos nosotros ya manejar la redacción de nuestro libro, cómo podemos aplicar esta diagramación para que pues nuestro libro sea de la mejor pedagogía y la mejor didáctica para nuestros estudiantes. Y sí, recalcar, ¿verdad? Que sí fue muy enriquecedor para nosotros esta ponencia, así que muchísimas gracias a la maestra. Bueno, un gusto también para mí haber compartido con ustedes. Pues sí, como les decía, es muy amplio, ¿verdad? Todo esto del diseño editorial, pero creo que lo que más les pude haber transmitido y espero haberles compartido sobre todo esa herramienta, ¿verdad? Que a nosotros como diseñadores gráficos nos molestaban porque nos decían que ya nos vinieron a quitar el trabajo, pero yo lo veo como un apoyo, no lo veo como algo negativo, sino que pues yo feliz, ¿verdad? Y también a las personas que no son diseñadores, que a veces pues les da pena, que no saben hacer o que no tienen los recursos, por ejemplo, eso de tener un programa de diseño o tener conocimientos. La verdad que solo con explorar, si ustedes se meten a ver a Canva, todas las formas y combinaciones, ya sea de colores, tipografías y filtros, ¿verdad? Incluso que se pueden hacer, eso ya les va a ustedes como alimentando su acervo, ¿verdad? Y pueden ir tomando ideas de esas mismas combinaciones para hacer sus propias publicaciones, ya sea que lo hagan ahí o lo diseñen ustedes, ya sea en Word, ¿verdad? Que tal vez es, como les decía, más difícil, pero teniendo ya como un poquito más de cultura visual en cuanto a cómo poder combinar, ya es bastante. Entonces, me alegro de haberles podido compartir.
Muchas gracias, maestra Flor. Muy importantísimo su conferencia. Y pues con esto cerramos. Y nos vemos el día martes con los estimados estudiantes. Gusto de saludarles. Cuídense mucho. Gracias, maestro. Flor, muy amable. Muchas gracias por su tiempo. Gracias a Sus usted. sabias orientaciones. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Gracias, muy bonita. Feliz tarde. Muchas Feliz tarde, gracias. gracias. Muchas Feliz tarde, gracias. Feliz gracias. tarde. Feliz tarde. Feliz tarde, gracias. Tarde. Tarde, gracias.